Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista lunes 17 de abril, como le he anticipado. Ya está conmigo Arnau Baulenas, él es abogado e investigador del IDUCA, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos: abusos policiales contra los derechos humanos. Arnau, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenido. Buenos días, Carlos, gracias. Gracias a ti por tomar la invitación. Arnau, ya vamos a entrar de lleno al tema que nos atañe esta mediodía, pero antes quiero aprovechar que estás aquí con nosotros en el set para hacerte unas preguntas vinculadas a un tema que hemos posicionado desde la semana previa a las vacaciones y que el Instituto de Acceso a la Información Pública también lo mostró ante la opinión pública, que están vinculados ante una preocupación de que el Ministerio de la Defensa Nacional, junto a miembros del Archivo General de la Nación, pudieron haber eliminado información relevante sobre operativos militares en el Cantón San Francisco, así como en Tenango y Guadalupe en el año 1981 y 1983 respectivamente, sobre operativos militares. Y me gustaría tener tu apreciación sobre esto, Arnau. ¿Cómo este tipo de casos o estas situaciones afectan el acceso a la justicia ante violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado? En los casos del conflicto, uno de los problemas principales puede ser la individualización de las personas que participaran en el operativo. En derecho no solo nos sirve saber que ocurrió el hecho, sino que debemos comprobar la segunda parte del binomio, que es la participación de los mismos. Teniendo acceso a esta información, nos permitiría poder individualizar a aquellas personas que participaron, que conformaron estos operativos. Y por tanto llama poderosamente la atención, ¿verdad?, que en casos tan importantes se haya procedido a la destrucción de estos archivos, porque en ningún caso y ninguna ley, en principio, ampara la destrucción de archivos tan importantes, porque algunos de ellos pueden ayudar a dar luz, a colaborar para que las víctimas tengan este acceso a la justicia. En declaraciones que brindó el ministro de Defensa, David Munguía Payés, con la plana alta o la jerarquía alta del Estado Conjunto de la Fuerza Armada, aparecen en declaraciones y mencionaban que se sentían en alguna medida indignados o molestos por esta situación. Cito textualmente: creo, cuando se refería al Instituto de Acceso a la Información Pública, el ministro de la Defensa, se están pasando de la línea de mando que la ley les otorga, se están pasando de sus funciones, nos sentimos ofendidos por estos señalamientos. ¿Qué valoración te merece esta reacción del ministro de la Defensa? Creo entendido, y el otro día creo que ustedes lo publicaban, que hay un acuerdo donde se dice de forma textual que se procedió a la destrucción de estos archivos. Si esto existe, ¿por qué luego el ministro hace este tipo de declaraciones? Las únicas declaraciones que podíamos esperar del ministro es justificando tal vez el por qué se había hecho, pero hasta el momento tampoco se nos ha explicado. Sí, tal vez se hubiera utilizado algún criterio técnico, tal vez hubiera algún protocolo que el común de los ciudadanos desconocemos. Esta era la oportunidad del ministro para justificar la destrucción de estos archivos, pero en ningún caso para atacar el Instituto de Acceso a la Información Pública, que lo que hace es su función, y por tanto entendemos que como actúa debidamente y acorde a sus funciones, el ministro en algún momento se podía sentir molesto, pero la verdad es que no entendemos por qué no hizo esta explicación explicando el por qué se había procedido al archivo, y lo que hizo es atacar a un instituto, a una institución que había realizado debidamente sus funciones. Aparece algo también en esa conferencia de prensa, Arnau, que quiero destacar. Mencionó el ministro de Defensa que los planes militares y los órdenes de operativos en aquella época, su mayoría se realizaban verbalmente, es decir, que no quedaban consignados por escrito, sino que se hacía de manera verbal. Es un poco curioso este tipo de declaraciones, porque dice, bueno, este tipo de directrices o estas órdenes que se manejen de manera verbal da paso a mucha discrecionalidad o mucha informalidad, que usualmente no caracteriza a las Fuerzas Armadas, porque llevan cierto orden y registro de las actividades que hacen cotidianamente en un contexto de conflicto armado y un contexto que no hay guerra, Arnau. Sin duda, Carlos. Es más, el reglamento interno, ¿verdad?, de la Fuerza Armada, o el protocolo, ¿no?, de actuación, muchas veces establece, ¿verdad?, no recuerdo el artículo, el precepto exacto, pero lo que dice es que en los operativos donde participen más de 25 personas, no solo se tiene pues que planificar de forma escrita, sino que se tiene que dar o se tiene que pedir permiso a autoridades superiores, de rango superior dentro del ejército. Y por supuesto todo esto tiene que quedar debidamente plasmado por escrito. Por tanto sí que llama también o sorprende este argumento, ¿no?, que nos digan que todo se hacía de forma verbal,
habitual, más cuando eran operativos donde participaba un número tan importante de personas, donde muchas veces incluso se utilizaban gentes de otras brigadas, ¿verdad? No propiamente del territorio. Por tanto, este argumento probablemente no sería válido. Y en cualquier caso, siendo así, seguimos sin entender el por qué se procede a la destrucción de unos archivos tan importantes. Creo recordar que algunos de los archivos que se han destruido tienen vinculación con algunos de los casos que hoy están judicializados. Y por tanto, pues una vez más sorprende. Hay un aspecto aquí que me llama la atención y quiero hacer la conexión también con otro tema que es parte del trabajo que realiza el IDUCA. Es también, estamos en una coyuntura, en un contexto, por ejemplo, el caso del Mozote, que me gustaría que nos des tu apreciación, que como IDUCA ustedes también estuvieron participando, estuvieron atentos a lo que se desarrolló hace algunas semanas allá. Y me interesa mucho este tema, ¿no? Estamos hablando de una propuesta también de ley que el órgano ejecutivo debe llevar sobre reconciliación nacional. E interesa mucho este punto, ¿no? Cómo esta serie de actividades o casos o acciones las podemos ir atando ante el tema de la justicia transicional. Por un lado, se borran o se eliminan archivos que pueden estar vinculados a operativos militares. Por otra parte, tenemos el caso del Mozote, que hay una apertura, ¿no? Y que es uno de los casos que también aparece en el informe de la Comisión de la Verdad y que señala la ley, en este caso la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Entonces me gustaría tener tu apreciación sobre estos puntos, Arnau. ¿Cómo hacer las conexiones respecto al tema de la lectura de los derechos humanos ante estos acontecimientos que se dan 30 años después que se cometieron? En la sentencia de la Sala de lo Constitucional se declara que las víctimas tienen un conjunto de derechos. Un conjunto de derechos que es conocer la verdad, un conjunto de derechos que es tener acceso a la justicia. Todos estos elementos que ahora comentabas, Carlos, van muy relacionados. ¿Por qué? Porque no podemos, probablemente, como te decía antes, ¿no?, determinar la participación si no podemos tener acceso a estos archivos que han sido destruidos. El caso del Mozote yo creo que es un caso sumamente importante que se haya podido reabrir, es un caso ejemplarizante, pero también me llama la atención que las personas procesadas, ¿verdad?, las personas intimadas, los imputados, llegaron con carros oficiales. Se les dio protección oficial. Y por tanto, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a las víctimas? Víctimas que después de tantos años vuelven a ver poco la luz al final del túnel y vuelven a tener la esperanza de que se haga justicia. Pero parece que el Estado sigue protegiendo o cuanto al menos le sigue dando unas prerrogativas que bajo ningún supuesto le dan a otra persona que ha sido imputada. Es más, yo creo que estas personas siguen sintiéndose poderosas y siguen sintiéndose que nadie les puede juzgar, porque alguno de los imputados se levantó en media sala señalando y haciendo fotografías a aquellas personas que habían llegado de organizaciones de la sociedad civil. Y esto es muy grave. Yo creo que esto también se tiene que poner en contexto y se tiene que hacer público. Es decir, estas personas cometieron graves violaciones, presuntamente cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Y por tanto, en este momento tienen que seguir un proceso. Pero este proceso tiene que ser igual para todos. Y parece ser, o al menos hasta el momento, que hay algunos puntos que no son así y por tanto nos preocupa. Nos preocupa también comentarios por parte de los representantes legales de estas personas, ¿verdad?, por parte de los abogados defensores. Si bien existe un derecho constitucional como es el derecho de defensa, este derecho de defensa no sirve para todo. Afirmar que la historia del Mozote, que la masacre del Mozote, donde murieron más de 1000 personas, la gran mayoría mujeres, niños y niñas, es una historia inventada, esto es muy grave. Sí. Y por tanto, probablemente se tendría que ver desde la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia que se hace hasta ante esta actitud de estos abogados. Porque, como te decía, en derecho no se vale todo. Arnau, hay un punto que me gustaría hacer la conexión con el tema que vamos a estar desarrollando en estos minutos, que es, hablábamos de abuso de autoridad, graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado a inicios de la década de los 80. Vamos a hacer en el tiempo, nos vamos a mover al año 2017. Y hay un aspecto que me llama la atención aquí, ahora hablar de abuso de autoridad por la Policía Nacional Civil. Arnau, hay un tema que el IDUCA ha venido trabajando y en algunos casos ya lo vamos a ir desarrollando con más detenimiento en el segundo bloque de la entrevista.
entrevista, pero que perfilan esto: abuso de autoridad por la Policía Nacional Civil o efectivos militares en diferentes casos contra jóvenes presuntamente calificados como pandilleros. Y aquí hay algo que preocupa. Podríamos hablar de que se está configurando un patrón de violencia sistemática y de abusos de derechos humanos por agentes policiales, por una expresión, porque al final de cuentas la Policía Nacional Civil es una institución del Estado. Lamentablemente, desde la experiencia que tenemos en IDUCA y los casos que estamos llevando, hoy, Carlos, puedo decirte que sí hay un patrón de conducta por parte de algunos miembros de la Policía Nacional Civil. Okay. Sin embargo, como no hay una respuesta efectiva por parte de la institución, hasta el momento se han tomado algunas acciones, pero no hay una respuesta efectiva, lo que podemos decir es que existe una protección. Porque si ante este tipo de actuaciones no se lleva a cabo ninguna acción contundente para decir, mire, usted, policía, que está actuando al margen de la ley, si comete un ilícito, usted tiene que dejar las funciones, al final lo que estamos haciendo es protegiendo a los propios policías. Y yo creo que no hay forma mejor de proteger la institucionalidad de la policía y, por tanto, proteger a aquellos policías que a diario se levantan y que a diario pues comprometen su seguridad y que, por tanto, velan por la seguridad de todos nosotros, aquellos que actúan bien, que es separando a aquellos policías que se han equivocado en sus funciones. Y, por tanto, aquellos policías que algunos tienen mentes criminales por el nivel de tortura, por el nivel de violencia que han ejercido contra ciudadanos. En muchos casos, contra ciudadanos que no están en conflicto con la ley. Siempre se intenta vincular que las personas que se han ejecutado, las personas que se han torturado, forman parte de organizaciones terroristas. Dos casos nosotros que estamos llevando, dos casos que el IDUCA está conociendo de cerca. Uno es un caso que ocurrió en San Miguel Tepezontes en enero de 2016 y otro es el caso que hace poco un periódico pues puso a la luz pública, que es el caso del Cantón de las Isletas. Las personas que en el caso 1 que torturaron y en el caso 2 que ejecutaron no tienen ninguna vinculación con organizaciones terroristas. Pero es más, es que si entramos en esta dialéctica que se está utilizando, la conclusión que nos lleva es que el Estado permite que se ejecuten personas que pueden estar en conflicto con la ley, pero si quieres, Carlos, luego podemos abordar este tema. Justamente, vamos a hablar de los dos casos, Arnau, con detenimiento. Seguro algunas personas lo han conocido por las divulgaciones que han dado periódicos digitales, particularmente el caso de las Isletas, que fue publicado por el periódico digital El Faro. El otro caso, la prensa gráfica lo posicionó también. Ya vamos a hablar sobre esto, el caso de Cristian, ¿no? Creo que es importante esta mención. Pero antes de eso, Arnau, me gustaría que hablemos qué pasa con las instituciones que ejercen un rol dentro de la Policía Nacional Civil de fiscalizar este tipo de prácticas. ¿Qué pasa con instancias como la Auditoría de la Policía Nacional Civil o como la Unidad de Investigaciones Internas o la Inspectoría misma de la Policía Nacional Civil ante denuncias de ciudadanos de abusos o violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas que pueden realizar algunos miembros de esta corporación? Raúl, a tu criterio, ¿estas instancias operan, son efectivas, hacen algo? Porque poco se conoce sobre esto. Sinceramente, existen. Creo que incluso dentro de la institución a veces no hay claridad de cuál es el rol de cada instancia, pero además no se les dota de la carga presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo estos procedimientos. Por ejemplo, la Inspectoría General de la Policía tiene solo 26 delegados en todo el territorio. Y por tanto, creo que la planilla, digamos, ¿no?, de la inspectoría solo son 100 personas. Es imposible que estas personas pues, procedan dentro de un tiempo razonable a investigar todas las denuncias que se presentan ante la inspectoría y luego hacer una propuesta para que esto pase a sentencia, por decirlo de algún modo, o para archivar el caso. Por tanto, si no hay una apuesta clara presupuestaria y, por tanto, de personal, vamos a seguir teniendo estas instituciones o estos organismos, pero no van a funcionar debidamente y, por tanto, no van a dar una respuesta efectiva, que es el derecho que tenemos y lo que esperamos los ciudadanos. Es decir, por lo que me comentaba, según los datos, Arnau, son 26 personas que están como su tarea principal investigar casos o denuncias de abusos policiales. 26 para toda la corporación.
Así es. De hecho, yo creo que es importante clarificar este punto, Ok. que dentro de la institución, dentro de la PNC, existe la Inspectoría General Sí, sí. y existe la Unidad de Asuntos Internos. Ok. Cuando se pone en conocimiento de la Policía Nacional Civil que ha habido una infracción por parte de uno de sus miembros, se tiene que hacer una valoración preliminar de si el hecho puede ser constitutivo de un delito o si el hecho es constitutivo de una falta administrativa. La Inspectoría General actúa solo en aquellos casos donde ha habido una presunta infracción administrativa. Ok. Si el actuar del agente de la corporación es constitutivo o presuntamente constitutivo de delito, lo que se hace es poner en conocimiento de la Fiscalía para que inicie la investigación, y la Fiscalía se apoya de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es el problema? El problema es que, tanto si es una cosa administrativa como si es un elemento penal, que todavía es mucho más grave, por ejemplo, estos casos de ejecuciones extrajudiciales, estos casos de torturas, nos encontramos que la propia policía está investigando a sus compañeros. Sí. Y por tanto yo creo, Carlos, que en este momento donde se están dando estos abusos a los derechos humanos por parte de miembros de las corporaciones policiales, lo que tenemos que hacer es crear una institución externa. Le podemos llamar policía científica, policía de investigación, pero que no dependa orgánicamente de la Policía Nacional Civil. Tendríamos que tener una institución que dependiera directamente de la Fiscalía General de la República para poder asegurar la imparcialidad en las investigaciones y para poder asegurar que se va a llevar una investigación con todos los elementos sin ningún tipo de tendencia a favor de. Porque lo que nos encontramos en todos estos casos es que lo que se intenta justificar es el actuar de la policía. Ah, no, es que la persona lo encontramos en el sector de la Mara X y luego la dejaron en el sector de la Mara contraria. Por tanto, supuestamente esto es algo de maras. Ah, no, es que esta persona llevaba una pistola. No, esta persona no llevaba una pistola. Ustedes, como por ejemplo en el caso de las isletas lo señala la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, probablemente hay fraude procesal porque alguno de los policías puso la pistola, ¿no? Claro, si no tenemos un órgano que investigue debidamente, al final lo que tenemos son investigaciones parcializadas y nos quedamos con la versión oficial que han dado los mismos policías que llegaron a la escena. Y por tanto, ¿qué es? O que ha habido un enfrentamiento o que ellos fueron atacados y que se tenían que defender. Arnau, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque nos detalles estos casos, que nos digas en qué momento se encuentran actualmente, judicialmente, y también el IDUCA qué rol ha realizado con esto. De momento, permítanos una pausa. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Arnau Aulenas, abogado e investigador del IDUCA, y estamos abordando el tema de abusos policiales contra los derechos humanos. Y particularmente en este bloque, Arnau, comentanos de dos casos, uno en el cual el IDUCA trabaja como querellante y particularmente es el caso de San Miguel Tepezontes, en el caso del joven Cristian, que fue golpeado por agentes policiales y soldados de la Fuerza Armada en enero de 2016, por supuestamente ser involucrado por miembro de las pandillas, pero sin prueba alguna. También fue puesto en prisión desde septiembre del año pasado. Arnau, coméntanos un poco en qué se encuentra este caso en este momento. En este momento el caso se encuentra en fase de instrucción y la paradoja del caso es que la víctima la han intentado convertir en victimario. El caso ocurrió en enero de 2016. Se puso el mismo día la denuncia ante las autoridades y lamentablemente, después de poner esta denuncia, Cristian y su familia han recibido hostigamiento por parte de los mismos policías. Cristian fue golpeado también por los mismos policías en otras ocasiones y en septiembre lo detuvieron. En septiembre lo detuvieron imputándole el delito de organizaciones terroristas. Hay algo que tenemos que precisar. El único testigo que lo señalaba en el caso de organizaciones terroristas era un testigo con régimen de protección, donde se afirma por parte de la Fiscalía que trabaja en la Policía Nacional Civil en la delegación de San Miguel Tepezontes. En este sentido, hace un mes hubo la rueda de reconocimiento de personas. Esto es una diligencia que se hace en la fase de instrucción para dar fe, ¿verdad?, que el testigo
que está señalando a una persona de cometer un delito, pues conoce a la persona o lo señala debidamente. El reconocimiento salió negativo. Este testigo no conocía, no identificó a Cristian. Por tanto, tenemos a una víctima de un abuso policial, sí, detenida desde septiembre en un centro penal por algo que no ha hecho, porque ni el propio testigo lo reconoció, lo que nos lleva a pensar que es una persecución contra esta persona por haber denunciado a los policías. Y aquí, por tanto, hay un actuar al margen de la ley por parte de estos policías de la delegación de San Miguel Tepezontes, pero también hay una negligencia muy grave por parte de la Fiscalía de no asegurarse que el testigo que supuestamente señalaba a Cristian de formar parte de la organización terrorista tenía los datos suficientes. Pero no solo esto, sino que en noviembre del año pasado se le imputó otro delito. Se le imputó supuestamente un delito de violación, de complicidad en el delito de violación agravada. La realidad de los hechos es que los mismos policías que golpearon, alguno de los policías que golpeó a Cristian, fue a sacar a la joven que supuestamente era violada de la casa para que rindiera una declaración en contra de las dos víctimas del caso de San Miguel Tepezontes. La realidad de los hechos es que esta joven, que supuestamente ha sido violada, ya ha manifestado ante las instancias pertinentes que ella en ningún caso fue violada, que ella en ningún caso lo único que quería es que el papá, es decir, ella había tenido un hijo en común con la otra víctima del caso de tortura de los policías, sí, sí, y lo único que quería es que le pagara la cuota alimenticia, sí, nada más. Por tanto, desmintió otra vez esta imputación que le hacían a las dos víctimas. Lo que podemos ver aquí, Carlos, es un actuar desproporcionado al margen de la ley de estos policías, donde incluso llegan a sacar a una joven de su casa, le obligan a rendir una declaración. ¿Para qué? Para que las personas que le estaban señalando de los hechos de tortura dijeron, pues bueno, como estamos ya siendo procesados por otros delitos, nos olvidamos del caso de tortura y así que no avanzara el proceso. Pero esto es muy grave. Es muy grave que en un Estado de Derecho se estén dando estas situaciones. En estos momentos tenemos dos personas detenidas, las cuales el único delito que han cometido es denunciar la tortura que sufrieron por parte de 3 miembros de la corporación policial y de 2 miembros de la Fuerza Armada. Arnau, aquí hay una preocupación por este caso, por la reconstrucción que han hecho los mismos policías para tratar de inventarse, en este caso, testigos o buscar personas para cierto tipo de acusaciones inexistentes, la preocupación que está. Pero ¿qué pasa con los mandos, digámoslo de esta manera, intermedios, los mandos altos de la corporación? Además, esto se está moviendo en un campo más operativo de jefes de delegación o, en este caso, agentes policiales, cabos de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa con las autoridades a nivel intermedio o a la máxima jerarquía de la policía ante este tipo de prácticas? Lo decíamos en el bloque anterior, puede existir una preocupación muy seria que se está configurando un patrón de abuso policial y que están enteradas las autoridades sobre esto, digamos el ministro de Seguridad, el director de la policía, ante este tipo de situaciones. Conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de forma mensual tenemos reuniones con el ministro de Seguridad, de Justicia y de Seguridad, y con su equipo, y por tanto tienen conocimiento de estas situaciones que se están dando. El mensaje que ellos nos transmiten es que esto es inaceptable y que por tanto no se puede seguir en esta línea y que van a tomar pues todas las medidas necesarias para que esto no siga ocurriendo. Pero la percepción que tenemos nosotros desde la Educa y es que hay una línea tal vez muy clara, ¿no?, de apostar por la defensa de los derechos humanos a nivel de las máximas autoridades, o esto es lo que nos dicen, ¿verdad? Pero hay una disfunción en el momento de ejecutar estas órdenes, ¿sí? Porque lo cierto es que esto sigue ocurriendo y lo cierto es que no se investiga con la celeridad, no se investiga con la diligencia debida. En este caso de San Miguel Tepezontes, los 4 acusados se encuentran en libertad, Arnau, ¿es así? Los 5 acusados, es decir, los 3 policías y los 2 militares, sí, se encuentran en libertad. Y esto es una paradoja. Un joven
que está siendo procesado por un delito menos grave, como puede ser el de organizaciones terroristas, que es el caso de Cristian, está siendo detenido, y los dos militares y 3 policías que están siendo procesados por un doble homicidio agravado en grado de tentativa están en libertad. Y aquí también lo que vemos es que hay una deficiencia en el órgano judicial. El juez que conoce de este caso es un juez que a diario convive con los mismos policías, porque durante un año estos policías siguieron trabajando en la misma zona. Hoy me consta que ya fueron trasladados a otras delegaciones. Pero claro, el juez que muchas veces recibe protección de los mismos policías, ¿qué independencia, qué imparcialidad tiene luego para juzgar estos casos? Y esto también nos preocupa. Hay una preocupación también sobre el rol de la Fiscalía General de la República. En este caso de Cristian Arnau, los policías llegan y hay una acusación para cuando apresan a Cristian, hay una acusación de organizaciones terroristas o pandilleriles y llevan con una detención, digamos, llevan una orden. Esto, ¿qué tanto se involucra la Fiscalía General de la República o el órgano judicial para tener complicidad en estos hechos de acusar y meter preso a una persona inocente? En este caso hay una negligencia absoluta, yo creo que lo tenemos que decir con todas las letras y con total rotundidad. Yo entiendo perfectamente la carga que tienen los fiscales, pero me preocupa estas grandes redadas que se están haciendo. Casi podremos decir que en todas estoy convencido que un número muy alto de personas que se llevan son inocentes. Hace poco la prensa gráfica sacaba y decía que solo en el 1% de los casos de organizaciones terroristas se ha conseguido condenar a todas las personas que están imputadas. Esto es muy grave. Cuando se gira una orden de captura por parte de Fiscalía, esto tendría que ser en casos extremos. El proceso normal sería presentar el requerimiento fiscal ante el órgano judicial competente e intimar a esta persona. Si luego esta persona no comparece, si esta persona luego pues es prófugo y tal, ya tenemos los mecanismos. Pero es que aquí lo hacemos al revés. La presunción de inocencia la convertimos en presunción de culpabilidad y directamente giramos una orden de captura. Una orden de captura sin mucha información. El caso de Cristian es un caso ejemplarizante. Hoy nos hemos dado cuenta que se puso esta persona dentro de una organización terrorista y que el testigo ni la conocía. ¿Cómo podemos girar una orden si no nos hemos asegurado previamente que la persona que nos está dando estos datos pues realmente no tiene un interés subyacente, como era el caso? Porque claro, es decir, un miembro de la delegación de San Miguel Tebezonte se está vinculando a esta persona que forma parte de la Mara. Pues obviamente tiene una vinculación y un interés en el caso, porque sus compañeros de delegación, los que conviven las 8, 12, 24 horas a diario, pues están siendo procesados por un delito señalados por esta persona, ¿no? Si no nos aseguramos de esto, lo que nos encontramos es que un número muy elevado de personas pues los tenemos en detención provisional. Y ya lo ha dicho la Corte Suprema, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, y ya lo dicen también la normativa internacional, la detención provisional tendría que ser la última ratio en el sentido. Hay muchos otros mecanismos para asegurar que la persona se someta a un proceso judicial. Y por tanto también nos preocupa, y creo que tenemos que dejar de manifiesto, que en muchos casos la Fiscalía presenta requerimientos fiscales en contra de personas sin los suficientes indicios y más sin los suficientes indicios para poder decretar una detención provisional. Es decir, una detención administrativa y luego pedir la detención provisional en la audiencia inicial. Arnau, el otro caso que me gustaría que nos comentaran en estos minutos que nos restan es en este caso la ejecución de los esposos Zaira Hernández y Óscar Mejía por agentes policiales el 30 de junio de 2015 en el caserío San Felipe de San Pedro Mazaguat. Comentanos cómo está este caso en particular. Es un caso también muy complejo porque involucra agentes policiales en el asesinato o en la ejecución por un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Fue ejecución policial. No estamos hablando de un intercambio de disparos ni un enfrentamiento como lo había presentado la Policía Nacional Civil en su momento. Arnau, comentanos este caso cómo se encuentra. Esto para nosotros es un caso paradigmático de las disfunciones que existen en la investigación de un delito. Fiscalía se quedó con la versión que dieron los policías que llegaron en la escena del delito. Lo afirmó, ¿verdad?, la señora procuradora con un informe, y cuando uno habla con los testigos, hubo de todo menos un enfrentamiento.
Lo que hubo fueron 2 ejecuciones de 2 personas humildes, de 2 personas trabajadoras, de 2 ciudadanos de El Salvador. No tenían ningún conflicto con la ley. Ellos se dedicaban a trabajar, eran personas humildes que lo que hacían es trabajar y pasar tiempo con su familia. A una persona se le disparó 29 veces, Carlos. Y a otra persona, el caso de Saidra, 8. Todos los disparos de Saidra eran en la espalda y en la cabeza. Saidra la encontraron cocinando, la sacaron de la cocina, les suplicó, porque así lo relatan los testigos, les suplicó que no le hicieran nada, que ella no tenía ninguna vinculación, les suplicó que no le hicieran nada a su esposo que estaba descansando en una habitación que estaba en la parte trasera de la casa. Después de suplicarla, después de tenerla ya detenida, la ejecutaron. Igual fue con el esposo. Pero en este caso hay otro elemento que tenemos que señalar. Murió una policía. Y la policía murió porque no iba debidamente equipada. La policía murió porque no llevaba chaleco antibalas. ¿Cómo puede ser que la institución policial envíe a los agentes a hacer tareas tan importantes, ¿no? Porque supuestamente iban a capturar un conjunto de pandilleros que el día anterior habían asesinado a un sargento de la delegación del Pedregal sin el material necesario. Y además, y lo señala también el informe, nos llama la atención cómo pudo morir esta policía. Sí. Porque de la escena no se explica quién la pudo disparar. O en otros términos, de la escena, cómo quedó y cómo relatan, se explica que solo allí habían los policías. Y fue un solo disparo que le entró por la parte derecha y le salió por la parte izquierda detrás de su espalda, sí, ¿verdad? Y la familia también de esta policía nos ha pedido a nosotros, como Educa, que le ayudamos a esclarecer los hechos. Arnau, estamos cerrando la entrevista, pero quiero retomar particularmente declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue en octubre del año 2016, ante denuncias de supuestos abusos de agentes policiales. Y aparece esta idea: la distinción entre actuar bajo legítima defensa ofreciendo un servicio o el cumplimiento de órdenes superiores respecto al tema de abusos de poder. En este caso, pero ¿quién define, Arnau, esto de que si fue legítima defensa o abuso de autoridad? Porque en estos casos que hemos hablado se podría argumentar, el caso de Cristian es un caso aparte, pero en este tipo de prácticas sistemáticas de algunos agentes policiales de abuso de autoridad, uno puede decir, bueno, fue una orden que se me designó o lo hice en legítima defensa, cuando lo contrario es, o lo más evidente es, abuso de autoridad policial. ¿Quién define, quién hace esta distinción, quién hace esta diferencia? Hay incluso los protocolo de Minnesota sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales y hay amplia jurisprudencia sobre el que es legítima defensa. Legítima defensa es actuar cuando mi integridad, cuando mi vida puede verse en peligro. Cuando tú ya tienes detenida a una persona, como puede ser el caso de Saidra, esto no es legítima defensa, esto es una ejecución extrajudicial. Legítima defensa sería si alguien te está atacando o ves que te puede estar atacando eminentemente y que tiene los mecanismos para causarte este daño, pues actuar en este sentido. Esto es lo que se conocería como legítima defensa, ¿verdad? Pero siempre la legítima defensa tiene que ser proporcional. Es decir, si alguien está desarmado y quiere atacarte, sea a golpes, por ejemplo, o tiene una actitud agresiva, hay los mecanismos para reducir a esta persona. Pero lo que uno no puede hacer es reducir a esta persona, por ejemplo, disparando, porque aquí hay una desproporción de fuerzas. Sí. Esto por un lado. Y el otro tema que me comentabas, muy indicado. A mí me dieron la orden para que ejecutara. Esto es lo mismo de lo que pasa en el conflicto armado. Aquí responde tanto el autor material como el autor intelectual. Y por tanto, no puedes ampararte en que una persona de rango superior me obligó a disparar. Porque lo que no puedes hacer es cumplir una orden que no tiene amparo legal. Y por tanto, de nada justifica que no, es que la persona que estaba a cargo del operativo me obligó a hacer esto. No, mire, señor, usted no está obligado a hacer algo. Y por tanto,
tenemos que ser muy cautelosos cuando se afirma este tipo de... ¿no? Sí, de afirmaciones propiamente, ¿no? Cuando se dice, no, es que me obligaron, no. Usted no está obligado. Usted tiene unos protocolos de actuación. Por supuesto, si usted se ve atacado, si usted se ve comprometida su integridad, debe defenderse. Pero esta defensa siempre tiene que ser proporcional. Pero, Carlos, insisto, en estos casos lo que estamos viendo, por prueba científica, ya dejando de lado la prueba testimonial que algunos pueden poner, cuando las ejecuciones se producen, como el caso de la masacre de San Blas, como este caso del Cantón de las Isletas, a pocos centímetros de donde hay el orificio de entrada, ¿cómo podemos pensar que es una ejecución, que son enfrentamientos? Lo que son ejecuciones. Y por tanto estas personas tendrían que ser separadas de la Policía Nacional Civil y que se siguiera el proceso. Y esta es la mejor forma de proteger a todos los agentes que a diario se comprometen con su trabajo y se comprometen con nosotros para velar para nuestra seguridad. Arnau, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. A vosotros, Carlos. Gracias, Arnau, por haber estado con nosotros. Seguro ampliaremos este tema en el transcurso de este año. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más.